¿Qué tienen en común estos 4 cómics? The Mighty Thor número 127, The New Gods número 1, Eternals número 1 y Captain Victory número 1. Estos libros fueron publicados en décadas diferentes por compañías diferentes, pero todos son producto de la imaginación del rey de los cómics, Jack Kirby. Pero eso no es todo, hay una conexión adicional entre estos libros y de eso hablaremos hoy en esta edición de Lean Comics. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernán. Jack Kirby es reconocido como uno de los pilares de la industria de los cómics y como uno de los creadores más prolíferos e importantes para el medio. Sus creaciones junto a Stan Lee hoy dominan la venta en las taquillas a través del mundo y se han convertido en parte de la conciencia popular. Sin embargo, durante su vida y su carrera, Kirby, aunque sumamente respetado, no gozó de todas las libertades que merecía y tuvo que en ocasiones ingeniárselas para poder tomar control de sus creaciones y contar las historias que su increíble imaginación producía, pero que bien pocas veces estuvo en una posición de poder para ejecutarlas a su gusto. Así que hoy hablaremos de una de estas ocasiones y una de las historias que más me hacen admirar a Kirby, más allá de por su talento, por su tenacidad y por su determinación. Hoy les contaré cómo Kirby inventó el concepto del crossover intercompañía y cómo lo hizo a través de 3 décadas y 3 compañías diferentes. Y todo empieza con una de sus más famosas creaciones, el poderoso Thor. Thor fue una de las creaciones de Kirby junto con Stan Lee para Marvel Comics y viene de los mitos de los dioses nórdicos, los cuales le interesaban a Kirby desde que era un niño. Tanto así que incluso el Thor que todos conocemos hoy día no fue su primera encarnación, ya que 6 años antes de su debut en Journey into Mystery número 83, Kirby creó una historia con el personaje para DC Comics en las páginas de Tales of the Unexpected número 16. Una vez en Marvel, Kirby y Lee crearon al Thor que conocemos y amamos en la década de los 60 y este fue un éxito rotundo que continúa al día de hoy. Para entender lo próximo que sucede, hay que entender cómo se hacían los cómics en Marvel para la década de los 60. Jack Kirby y Stan Lee crearon lo que llamaron el método Marvel, que era donde ellos discutían primero cuál iba a ser la historia, hacían un pequeño resumen, y luego Jack Kirby dibujaba la historia completa y le pasaba el arte a Stan Lee para que le pusiera los diálogos y demás textos a las páginas ya dibujadas. Este método se ha utilizado por décadas, pero para aquel tiempo, en los comienzos de Marvel, Stan Lee era quien escribía todas las historias de esta misma manera. Lo cual, mientras más éxito tenían, más difícil se le hacía poder bregar con todos estos libros a la vez. Por lo que entonces los artistas tuvieron más control de las historias de los cómics. Es así que entonces, luego de varios años, Kirby quiso hacer progresar la historia de los dioses nórdicos de Thor a través del Ragnarok, hacia una segunda generación de dioses. Esto tuvo su comienzo en Thor 127 y 128 en el 1966, donde en el backup story de Tales of Asgard, Odin le enseña a Thor y Loki una visión sobre el Ragnarok, la batalla final en Asgard donde Thor y Loki se enfrentarán en una batalla mortal. La serpiente de Midgard acaba con los ejércitos de Asgard y todo culmina con la destrucción de Asgard de la mano del gigante de fuego Surtur. La visión concluye con el renacimiento de una nueva civilización de dioses y una nueva edad de oro, pero nunca más volveríamos a ver algo de este periodo, ya que se especula que Stan Lee y el dueño de Marvel Comics en aquel entonces, Martin Goodman, no tenían deseos de alterar la fórmula de un cómic que estaba siendo exitoso. Por lo que entonces Kirby decide no compartir con Lee sus ideas para la continuación de esta historia. A finales de la década de los 60, Kirby se sentía frustrado trabajando en Marvel, en parte por la falta de control creativo y en parte también sentía que no estaba siendo compensado y reconocido por sus creaciones como debía. Esto causa que en 1970 Kirby rompa con Marvel y se fuera a trabajar con la competencia DC Comics. Es aquí cuando Kirby, ahora en control de sus historias, presenta sus personajes y conceptos de lo que iba a ser la próxima generación de su saga de los dioses galácticos, y es así que nacen los New Gods, en lo que fue el primer crossover no intencional de 2 compañías por manos de Kirby. En las primeras páginas de New Gods número 1, vemos que la historia es esencialmente la continuación de la visión de Tales of Asgard en Thor número 128, comenzando con la primera página donde vemos imágenes muy similares a las que vimos en esa historia de Thor, de quien incluso vemos su silueta en las escenas de batalla que nos cuentan de un mundo de dioses que llegó a una batalla final que terminó en su destrucción. De esta manera Kirby nos da la primera pista de que esta es la misma historia, cosa que repite años después en las páginas de la novela gráfica The Hunger Dogs, su conclusión a la saga de los New Gods, donde el personaje de Lonar encuentra lo que sin duda es el casco de Thor, a quien Highfather se refiere como un dios de antaño. New Gods es la historia de una raza de dioses que nace de la destrucción provocada por la guerra de la raza anterior. Luego de la destrucción del planeta de estos dioses, los remanentes de este se transforman en 2 nuevos planetas, New Genesis, liderado por el benévolo Highfather, y Apocalypse, liderado por el malvado Darkseid.
En New Gods número 7 descubrimos que durante una guerra en el pasado, tanto New Genesis como Apocalypse sufrieron enormes pérdidas y para solidificar un tratado de alto al fuego, Highfather y Darkseid intercambiaron hijos. Darkseid acogió al hijo de Highfather, Scott Free, mejor conocido como Mr. Miracle, a quien entregó a Granny Goodness para ser torturado, y quien en su propio cómic escapa a la Tierra y se convierte en uno de sus héroes. Highfather también acogió al hijo de Darkseid, el naturalmente violento Orion, a quien crió como su propio hijo. En este mundo fantástico, Kirby introduce conceptos que son parte integral del DC Universe hoy día, como lo son los Boom Tubes, el Source World y los Mother Boxes. Eventualmente, en New Gods número 11, Orion descubre que es el hijo de Darkseid y que su destino es derrotarlo. Orion es la figura protagónica de los New Gods, y antes de saber su linaje, vemos que tiene un lado oscuro que se refleja en su propio rostro, por lo cual usa una de las computadoras vivientes o Mother Boxes para ocultar su apariencia grotesca y feroz. Orion es un guerrero natural con un temperamento volátil, quien navega por el espacio con un vehículo flotante llamado Astro Harness. Los títulos del llamado Fourth World probaron que estaban adelantados a su época, ya que hoy son reconocidos como una mitología excelente, pero en su momento de publicación no fueron el éxito que DC y Kirby pretendían, y fueron cancelados aproximadamente 2 años luego de su debut. Luego de esto, Kirby regresa a Marvel, pero en 1985 vuelve una vez más a DC para terminar la historia original de los New Gods en la novela gráfica The Hunger Dogs. En esta, la intención de Kirby era que Orion y Darkseid murieran en una batalla final, pero DC Comics no le permitió matar a ambos personajes, por lo cual entonces Orion casi muere en su enfrentamiento final con Darkseid, New Genesis es destruido y Apocalypse sufre grandes daños, pero continúa bajo el control de Darkseid. En su regreso a Marvel en el 1976, Kirby crea un nuevo título, que aunque no es una continuación de la historia hasta ahora, es digna de mencionar ya que contiene algunos de los mismos conceptos de mitología y ciencia ficción de dioses galácticos y de enfrentamientos entre razas cósmicas. Esta serie es The Eternals, los cuales pronto veremos en la pantalla grande como parte del MCU. En los últimos años de su gran carrera, Kirby debuta un nuevo título donde su saga de los dioses galácticos continúa directamente en su serie Captain Victory and the Galactic Rangers, en el 1981. Esta vez con la publicadora Pacific Comics, una de las primeras casas donde los creadores de cómics eran dueños de sus propios personajes y tenían total y absoluto control creativo. La historia de Captain Victory sigue las aventuras de un grupo de guardianes galácticos y no aparenta estar relacionada con la saga de los dioses galácticos, esto es hasta el ejemplar número 11, donde Kirby termina la historia contándonos el origen de Victory y hábilmente completa su trilogía no oficial Intercompañía al revelar que el héroe de este nuevo cómic es nada más y nada menos que el hijo de Orion de los New Gods. Esta historia nos cuenta del linaje del titular Captain Victory, quien nos presenta la historia de la batalla final de los New Gods, aunque claro está, sin mencionar su nombre, y nos cuenta también sobre su infancia en Apocalypse, ahora llamado Helicost, donde fue criado y corrompido de manera similar a Mr. Miracle, hasta que finalmente se revela y escapa del planeta. También vemos cómo Captain Victory, al perder el control de sus emociones, tiene una apariencia grotesca, la cual desaparece una vez se calma, tal como hacía Orion en los New Gods. Al escapar de Helicost, Victory se enfrenta a su abuelo, Darkseid, aquí llamado Black Mask, quien luego del conflicto final que terminó con los New Gods, logró mantenerse con vida como un fantasma y es presentado como una sombra con una figura bien parecida a la de Darkseid, y quien compara a Victory con su padre, aunque no menciona su nombre. Luego de esto vemos a Victory escapar en un vehículo flotante idéntico al Astro Harness que usaba su padre Orion, de quien lamenta no saber nunca su nombre. Victory eventualmente se une a los Galactic Rangers y es ahí donde toman lugar las aventuras de los primeros 10 ejemplares del cómic. Y es así como Kirby finalmente, luego de 3 décadas y 3 compañías diferentes, logra completar su trilogía de los dioses galácticos. Así demostró una vez más no solo ser un autor con una imaginación y un dominio artístico inigualable, sino que también fue un tenaz creador sumamente adelantado a sus tiempos, que forjó el camino para generaciones de autores y artistas que siguieron sus pasos y que junto a su público lo reconocen como el rey de los cómics. Así que ahí lo tienen, esa fue la historia del primer crossover Intercompañía gracias a Jack Kirby, el rey de los cómics. Déjenme saber qué les pareció esta historia, si ya la conocían en los comentarios abajo. Y déjenme saber qué les ha parecido este segmento y si quieren ver este tipo de videos más a menudo en la página, en esta nueva sección de Lean Comics. Así que leo sus comentarios, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y no olvides seguirnos y suscribirte aquí en este canal de YouTube para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura geek. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernán, nos vemos en la próxima.